Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio, tu futuro en los Estados Unidos. Comienza aquí empoderándote con conocimiento y hoy, como siempre, comenzamos con las noticias. Una jueza en Boston, Massachusetts, bloquea temporalmente la orden de terminar el parol humanitario para más de 500.000 extranjeros provenientes de 4 países: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Esta decisión ya había sido anunciada la semana pasada por la jueza Talbani, pero recibimos el lunes la orden firmada de la jueza que formalmente formaliza lo que ya ella nos había adelantado que iba a ser el viernes. Entonces, si ya habías escuchado que el parol humanitario o la suspensión del parol humanitario de más de 500.000 personas, o por lo menos de los que todavía tenían tiempo en sus permisos de trabajo y entraron con parol humanitario a los Estados Unidos por una vía aérea, estas personas desde la semana pasada ya tenían una idea de que la suspensión que había anunciado la administración de Trump para el 24 de abril del 2025, que generó un montón de correos electrónicos que la gente recibió cuando entró con parol. Gente que había entrado con parol a los Estados Unidos recibió estos correos electrónicos diciéndoles que se tenían que autodeportar, que tenían hasta el 24 de abril para hacerlo, que iban a ser castigados si no lo hacían. De nuevo, esto no va a ocurrir, por lo menos no todavía, ¿okay? Así que se suspende la orden. Estas personas se mantienen con la habilidad, si tienen todavía tiempo en sus permisos de trabajo, de seguir trabajando, de seguir en los Estados Unidos no el estatus, porque en realidad parol no es un estatus, pero con la habilidad de quedarse en los Estados Unidos de acuerdo a las condiciones del programa como fueron dictadas originalmente. Así que esto son buenas noticias, no quizás de sorpresa, porque ya lo sabíamos desde la semana pasada, pero es bueno ver una orden. Esta orden va a ser apelada sin duda al próximo circuito. También vamos a ver muy probablemente la Corte Suprema es la que finalmente va a tomar una decisión en cuanto a esto. El señor Khalil, un estudiante de Columbia University que es residente permanente de los Estados Unidos y que está casado con una ciudadana estadounidense que en este momento está embarazada, fue arrestado hace más de un mes y fue trasladado a un centro de detención en Luisiana, donde se le puso en un proceso formal de deportación por haber por haber participado en protestas en pro de los palestinos o la causa palestina en el Medio Oriente, en el conflicto contra Israel. Este señor Khalil, que era residente permanente en los Estados Unidos, muchos pensaban, incluyéndome, que iban a eventualmente tener que ser liberados y que iban a preservar su residencia. Muchos analistas estábamos convencidos de que al final se iba a prevalecer la ley, iba a prevalecer la razón, la lógica, la justicia, porque vamos a estar claros, si tú eres residente de los Estados Unidos permanente, tú no has violado la ley, no has cometido ningún delito y de repente porque tus ideas no están en línea con lo que piensa la administración de Donald Trump, la administración de Donald Trump toma la postura de que te puede quitar la residencia. Muchos de nosotros pensábamos que esto jamás iba a ser permitido. Sin embargo, en frente de un juez de inmigración, el señor Khalil finalmente tiene su audiencia final y, para quizás la sorpresa de muchos, recibe una orden final de deportación. Sí, señor, bajo una interpretación del Immigration and Naturalization Act de 1952, donde el canciller Rubio tiene la habilidad, el poder inmenso de decidir que un residente permanente o quien sea que está en los Estados Unidos no es en el interés nacional de los Estados Unidos dejarlo quedarse en el país
bajo esta prerrogativa o supuesta prerrogativa que tiene el canciller para tomar estas decisiones, el juez de inmigración en esta causa decreta que el señor Khalil, residente permanente de los Estados Unidos, sin haber cometido ningún crimen, solamente por pensar diferente, tiene que irse del país. Esta decisión sin duda va a ser apelada al Board of Immigration Appeals. Mientras tanto, Mr. Khalil se mantiene detenido, un preso político tal cual como los que tenemos en Venezuela. Verdaderamente impresionante que esto continúe pasando, pero esto solo se va a poner peor. Esperemos que eventualmente una corte de circuito, que es muy probablemente en el quinto circuito que va a escuchar la causa, termine fallando finalmente a favor del señor Khalil. De otra manera, el señor Khalil va a tener que salir del país, va a perder su residencia permanente, va a tener que abandonar a su esposa y a su todavía no nacido en los Estados Unidos, simple y sencillamente porque se atrevió a protestar una política de Estado que él consideraba que no era justa. Esto nos debería preocupar absolutamente a todos, porque a pesar de que muchos de nosotros quizás no pensamos de la misma manera que el señor Khalil, probablemente hay muchísimas cosas que nosotros pensamos que no están en línea con lo que piensa Donald Trump. Les puedo decir que yo tengo muy pocas cosas en las que estoy de acuerdo con Donald Trump. Entonces, esto significa que yo, como ciudadano americano naturalizado, tengo que empezar a preocuparme de que el canciller Rubio empiece a decir que yo no es en el mejor interés nacional de los Estados Unidos, que personas como yo, que piensen como yo, o que de nuevo tengan la osadía de decir cualquier cosa que el señor Trump encuentre problemático. Ya entonces tenemos que preocuparnos por nuestra habilidad de quedarnos en los Estados Unidos, pues así parece, y seguiremos dándole seguimiento al caso del señor Khalil, porque de nuevo esto es mucho más que un tema de una persona protestando en pro de la causa palestina. Esto tiene que ver con libertad de expresión, esto tiene que ver con el poder de un ser humano de poder simplemente expresar sus opiniones abiertamente sin miedo a que los castiguen por estas opiniones, ¿ok? Así que vamos a ver qué ocurre. La ciudad del Doral, donde vive irónicamente un número bastante significativo de venezolanos, tan es así que el Doral es conocido como Doralzuela, ¿ok? Bueno, esta ciudad del Doral, que en muchas instancias ha supuestamente acordado o declarado que están a favor de los tepecianos venezolanos, de los inmigrantes venezolanos, y que históricamente esperábamos hubiera estado dispuesto a defender los derechos de miles de inmigrantes venezolanos que viven en el Doral, pues ahora han acordado comenzar a trabajar con ICE, la policía de Doral, para llevar a cabo arrestos de personas, de extranjeros viviendo en el Doral. Esto, de nuevo, una prueba más de que, por lo menos en el estado de la Florida, no importa dónde estés, vas a tener problemas porque ICE está logrando acuerdos con casi todos los departamentos de policía, casi todas las ciudades del estado, para facilitar la detección y la detención de inmigrantes que ellos suponen están indocumentados, pero que, como bien sabemos, porque hemos visto arrestos de personas no indocumentadas, con asilos pendientes, esto no es un requisito para que te detengan, ¿okay? Tú puedes tener un remedio pendiente y hasta ahora, por lo visto, por lo menos basado en lo que hemos visto, eso no te necesariamente exime de ser detenido, aunque Dios mediante, una vez que llegue a los ojos de un juez, por lo menos si este juez está haciendo su trabajo, puede asegurarse que se te mantenga en los Estados Unidos hasta que tu remedio sea adjudicado.
esto, bueno, es la realidad. El señor Bukele, el presidente Bukele, asegura que no regresará a Estados Unidos al ciudadano Abrego García, ciudadano de El Salvador que fue deportado por error, a pesar de tener una orden firmada por un juez de inmigración protegiéndolo bajo la Convención contra la Tortura. Esto es una prueba más de que esta administración no tiene ninguna intención de obedecer las órdenes judiciales que se le den. La misma Corte Suprema le dijo a la administración de Trump que tenía que facilitar el regreso de este señor Abrego García de El Salvador, que está en este momento detenido en el SECOT. Ahora vemos la declaración, el domingo vimos la declaración del zar de la frontera en varios programas de televisión matutina el domingo, diciendo que ellos no podían, ninguna corte tenía el poder de obligar al Ejecutivo de los Estados Unidos a llevar a cabo esfuerzos diplomáticos para convencer a Bukele que regresara a esta persona, y que basado en su interpretación de la decisión de la misma corte, ellos no sentían que la corte les había ordenado que trajeran de vuelta a nadie, simplemente que facilitaran algo, y que ellos no podían facilitar algunas cosas, así que pues lamentablemente este señor no iba a poder ser traído de vuelta. Parece que ahora con las declaraciones de Bukele, que se reunió con Donald Trump este fin de semana, sabemos que están un poco tendiendo la trampa para poder justificar, a pesar del error garrafal que cometió la administración en enviar al señor Abrego García a El Salvador. Ahora parece ser que están saliéndose con la suya, y por lo que vemos no van a regresar a esta persona escudándose de que supuestamente el señor Bukele no lo está permitiendo. Esto es una vil manipulación del sistema. Se están riendo de los jueces federales. Esta es uno de ya más de media docena de eventos que estamos viendo, donde Donald Trump, que se le ordenó en febrero que comenzara de vuelta a facilitar la entrada de personas que ya habían obtenido el estatus de refugiado antes de que él entrara en el poder. Él suspendió la entrada de estos refugiados. Un juez federal le ordenó a que comenzara de nuevo sus esfuerzos para traer a estos refugiados. Él pretendió hacerlo, o personas en su administración pretendieron que estaban cumpliendo con las órdenes del juez, y después decidieron no seguir las órdenes del juez y sabotear cualquier esfuerzo de estos extranjeros asilados de poder venir a los Estados Unidos. Una verdadera burla a el sector judicial que estamos viendo en este momento perpetrar un fraude por parte de la administración de Donald Trump. Es un vil fraude donde se escudan de mentiras y medias verdades para poder hacer lo que se les da la gana. Muy preocupante todo esto que está ocurriendo. No sabemos ahora si basado en esta conducta podemos ni siquiera confiar que las medidas cautelares que se están dictando a favor de las personas que tienen parol, a favor de las personas que tienen TPS. Ahora, si estamos viendo a una administración que simplemente se está negando a seguir órdenes directas de jueces de inmigración, ¿qué podemos esperar en cuanto al enforzamiento de estas medidas cautelares, que ya sabemos en este momento son lo único que está protegiendo a miles y cientos de miles, de hecho, de extranjeros en los Estados Unidos? Esto, de nuevo, se pone cada día más complejo. Por supuesto, la migración venezolana por la selva del Darién. En el mes de marzo solamente cruzaron 64 venezolanos, una caída muy significativa versus años anteriores. La política muy agresiva de Donald Trump sin duda ha tenido un rol en lo que hemos visto. Ha sido un descenso bastante importante en el número de cruces por el tapón del Darién. Vamos a responder algunas de las preguntas que quedaron de ayer. ¿Se puede demandar esa acción del gobierno relacionada con los números del Seguro Social? Esto tiene que ver con algo que discutí ayer
6.400 extranjeros fueron puestos en una lista en el Seguro Social, donde se le cancelan los números y estos números quedan estas personas quedan sin la habilidad de utilizar estos números, sin poder mantener sus cuentas de banco, sin poder sacar licencias de conducir. Entonces, sin duda, esto se puede retar en las cortes y muy probablemente se hará. Pero mientras tanto las personas van a sufrir hasta que no haya una medida cautelar. Entonces, y estas cosas toman tiempo y lamentablemente pues estamos a la merced de un régimen que sabe que si sigue haciendo estas locuras va a tomar tiempo para la sociedad civil empezar a retar estas cosas en corte y mientras tanto la gente sufre. Así que pues lamentablemente esta es la estrategia que estamos viendo. Entonces, quienes recibamos estos correos de CBP One ya tenemos cancelado el permiso de trabajo. Esta es la otra pregunta que tiene que ver con el hecho de que todas las personas que entraron con parol humanitario, y quiero explicar esto bastante bien. Si usted entró con CBP One, usted hizo una cita con CBP One y se presentó en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, y cuando estaba siendo procesado, usted se le concedió un parol humanitario para que usted pudiera obtener un permiso de trabajo, así usted no tuviera un caso de asilo pendiente. Esto le ocurrió a algunas, no a todas las personas que entraron a través de la aplicación CBP One. Estas personas, según una orden dictada por la Secretaría de Seguridad Nacional, todas pasaron a tener sus permisos de trabajo cancelados y también su habilidad de poder estar acá. Yo expliqué ayer que esto es una estrategia del gobierno, de la administración de Trump, que está tratando de asustar a las personas para que se autodeporten. Y no les está diciendo que si entraron con CBP One y obtuvieron inicialmente un parol, pero que después metieron un caso de asilo, ellos todavía pueden quedarse en los Estados Unidos. No tienen que obedecer ese famoso correo electrónico. De la misma manera, si entró con parol y recibió TPS, usted no tiene por qué estar saliendo, y si recibió este correo electrónico, de nuevo, este correo es genérico y está diseñado para asustar a la mayor cantidad de gente posible para que se autodeporten. Así que no vaya a caer en esa trampa. Número 3, la pregunta, abogado, saludos. Ahora que frenaron la suspensión del parol para el 24, ¿igual puede incluir a personas con el estatus en lo del Seguro Social? Muy probablemente no. Pero no me sorprendería que intenten hacer esto con algunas personas que ellos no puedan establecer, tienen algún otro remedio pendiente. ¿Okay? Entonces esto es bien importante. Abogado, ahora ya tenía 169 días, pero no había hecho la solicitud de permiso de trabajo y mi reloj se detuvo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, tienes que hablar con un abogado porque no sabría decirte sin conversar contigo qué pasó para que se parara tu reloj. Probablemente pediste un reagendamiento, hay algunas circunstancias donde el reloj se para, tendríamos que evaluar eso. Hola, buenas noches, le escribo porque estoy muy preocupada, acabo de recibir un correo notificando la terminación del parol y que debo salir en máximo 7 días, pero yo soy residente permanente y de hecho hace 2 meses apliqué a la ciudadanía. ¿Debo hacer algo? Tienes que hablar con un abogado lo antes posible. Es bastante extraño que hayas recibido ese correo electrónico. Tú no deberías de tener ningún problema, especialmente si eres residente, pero de nuevo, me preocupa un poco este correo electrónico y sería bueno que hablaras con un abogado de migración lo antes posible. ¿Cuál sería mi estatus si entré con parol? Tengo una I-130 de petición familiar, ya está disponible según el boletín de visas y apliqué para un ajuste de estatus. Estaría en situación irregular si el parol termina. Tendría que saber esta I-130 que se llenó, si
tú no es de un ciudadano americano, no estás casado con un ciudadano o una ciudadana americana, tú no vas a poder ajustar desde los Estados Unidos. Si metiste una I-485, una I-130 aprobada, a menos de que hayas logrado curar y cambiar el tipo de entrada, porque si entraste con parol, eso no te va a permitir hacer un ajuste desde los Estados Unidos en la mayoría de las instancias. Entonces, yo no sé si estás asesorándote bien o simplemente estás creyendo que calificadas para meter una I-485, pero tienes que hablar con un abogado urgentemente, porque tengo el presentimiento de que estás enviando una I-485 que no te deberías estar enviando, así que tienes que hablar con un abogado lo antes posible. ¿Y qué pasa con quienes tenemos asilo aprobado, llevamos 6 años esperando la residencia, habiendo enviado los exámenes médicos 2 veces y puesto las huellas 2 veces? ¿Cree que se puede hacer algo que nos ayude a obtenerla? Demandar al gobierno con un writ of mandamus en la corte de distrito donde usted viva. Esa es la solución y eso es lo que va a tener que hacer si usted quiere que bajo esta administración le presten, lo tomen en serio. ¿Okay? Abogado, tengo 1 año y 4 meses esperando la aprobación del DPS. ¿Debo volver a aplicar? Generalmente no, pero tendríamos que revisar qué dice el estatus de su caso en mi UCIS. ¿Okay? Así que esto sería algo que tendríamos que revisar, su aplicación, a ver qué es lo que está ocurriendo. Me pregunta José Gilberto, tengo un primo que entró con CBP, casi cumple los 2 años y no ha pedido asilo. Él puede pedir aunque haya pasado el año. ¿Tiene que hablar con un abogado? Muy probablemente sí, pero tiene que hablar con un abogado porque tenemos que establecer exactamente por qué no ha aplicado para asilo. Tenemos que saber si tiene un caso de asilo o es elegible para asilo, porque de otra manera pues obviamente no podría meter un caso de asilo. Entonces tendríamos que hablar con él. Le recomiendo que haga una cita lo antes posible para que podamos evaluar eso lo antes posible. ¿Okay? Entonces la próxima pregunta que tenemos de hoy, que ya respondimos todas las preguntas de los live anteriores. Si tengo asilo aprobado pero tengo una cita en UCIS para el año que viene, ¿debo asistir igual? Tienes que hablar con un abogado, no lo sé qué otras acciones tienes pendiente. Abogado, hay mucha confusión sobre las personas que tienen que registrarse y las que no. En líneas generales, las personas que tienen que registrarse son personas que, número 1, entraron por frontera. Número 2, cuando entraron por frontera no fueron detectadas. ¿Okay? Número 3, han estado en Estados Unidos más de 30 días. Esas son las personas sí o sí que se tienen que registrar. Ahora, hay otro grupo de personas que también potencialmente se tienen que registrar. Si tú eres canadiense y entras con esta y te decides quedar más de 30 días, a pesar de que solamente te dieron 30 días para quedarte, ahí tienes que registrarte también. Esto es importante. Sí, la mayoría de las personas que entran con esta tienen 90 días para quedarse en los Estados Unidos. En este caso, si entras con esta y piensas quedarte más del tiempo que le dijiste a ellos cuando entraste, sería prudente que hablaras con un abogado porque muy probablemente vas a tener que registrarte. Si no te registraste y tenías menos de 14 años y no te has registrado hasta ahora, cuando cumplas 14 años vas a tener 30 días para registrarte. Esto es, de nuevo, abrir una cuenta de mi UCIS, llenar la 3... una forma, creo que es la 325R, 324R, y tienes que asegurarte que vayas a la cita de las huellas para que hagan tu background check. De nuevo, si tienes alguna duda de si debes o no registrarte, en algunas instancias vas a tener que hablar con un abogado, pero de nuevo, de otra manera simplemente tienes que registrarte en caso de que estés en duda y crees que sí, pero quizás no. En ese caso yo me registraría para evitar el mal rato que potencialmente vas a tener si no te registras y resulta ser que la interpretación que ellos le dan es que sí te tenías que registrar. Entonces entiendo que esto es bastante confuso, pero esto es confuso adrede.
Eso está siendo hecho de esa manera para que las personas sientan exactamente el nivel de ansiedad que estás sintiendo en este momento. Es parte del plan que medio macabro de esta administración. Soy residente permanente, podré viajar fuera del país. Depende, no sé si tienes algún tipo de crimen en tu pasado, no sé cómo obtuviste la residencia, no sé a dónde quieres ir. Hay varias cosas que tendría que preguntarte para entender tu perfil de riesgo. ¿Qué causas extraordinarias se establecen para justificar petición de asilo luego del año? Muchísimas. Cambio significativo de circunstancias es una. Si tenías un remedio que te protegía y ya no lo tienes porque lo perdiste, si estabas enfermo o enferma. Hay varias cosas que pudieran ayudar para esto, ¿no? Espartaco 33, no te lo recomiendo, me imagino que está refiriéndose a el viajar fuera del país. ¿Cómo es el asunto de registrarse con los extranjeros? De eso ya hablé. Menores de 14 años con permisos de trabajo vencido y se hizo el re-registro, ¿se debe pedir permiso de nuevo? Probablemente sí. El que tenga un permiso de trabajo, un trámite con UCI, asilo, TPS o cualquiera donde en algún momento le tomaron huellas no debe registrarse. Bueno, más o menos, porque si perdió el remedio y tienes más de 30 días sin el remedio, hay instancias donde sí tendría que registrarse, así que cuidado con eso. Por eso es que hay que ver las circunstancias específicas de esa persona para poder determinar eso. Javi, entiendo que estás tratando de ayudar, pero yo te pediría que no des consejo jurídico en este live, ¿ok? Yo no sé quién eres, no sé si eres abogado o no sé si eres paralegal, no sé lo que eres, pero te pido por favor que no empieces a dar consejo jurídico en el chat de este live, ¿ok? Porque yo no quiero eso. Y no quiero eso porque el consejo jurídico se da de manera específica, escuchando a la persona primero y entendiendo cuál es su situación. Si empiezas a dar estos consejos en general, citando regulaciones, yo tengo un problema con eso y te voy a pedir que por favor no lo vuelvas a hacer porque si no te voy a tener que bloquear, ¿ok? Simplemente te estoy previniendo esto, yo no permito que eso ocurra aquí y deberías ya saber esto, ¿ok? Porque si tú no eres abogado y tú no tienes por qué estar dando consejo jurídico y mucho menos durante mi live, ¿ok? Entonces, bueno, cuídense muchísimo, esto es todo lo que tengo para hoy. Se les quiere mucho y nos vemos mañana. Hasta luego.